Hola mis amores, muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase de lengua castellana. En las clases pasadas estuvimos trabajando lo que tiene que ver con el cuento y la fábula. Ya repasamos mucho lo de la fábula, ya vimos varias historias, unas historias, las fábulas que nos dejan que enseñanzas, porque todas las fábulas nos van a dejar una moraleja, una enseñanza. También hablamos del cuento. ¿Hoy qué quiero hacer? Hoy quiero que profundicemos un poco más en las clases de cuento. Recuerden que el cuento tiene la estructura también del inicio, nudo y desenlace. Ese no tiene moraleja, son muy pocos los cuentos que nos dejan enseñanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a presentar varios videos, entre esos para mostrarles las clases de cuento y que se den cuenta que no todos tienen la misma característica, es decir, que hay cuentos fantásticos, hay cuentos policiales, hay cuentos de aventura, hay cuentos de terror. Entonces, esas diferencias las vamos a ver en los siguientes videos. ¿Por qué les digo que las características no son las mismas? Porque resulta que el cuento fantástico es el de cuento de hadas, donde están las princesas, los castillos, los príncipes. El cuento policial es de suspenso, es de persecución, de ladrones, de robos. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo. Lo mismo pasa con el cuento de ciencia ficción, pues que ese cuento de ciencia ficción nos habla de robots, de naves espaciales, de cosas que uno ve muy futuristas, muy del futuro, que en este momento no la tenemos. Entonces eso lo llamamos ciencia ficción, que están los cuentos de aventura. Los cuentos de aventura son aquellos que les pasa algo a uno de los personajes o al personaje principal que tiene muchas cosas por vivir, muchas aventuras, que puede ser en un bosque, puede ser en la selva, en la ciudad. Y también están los cuentos de terror. Si hemos visto en ciencias sociales, hemos visto mucho eso que tiene que ver con los mitos y leyendas, esas historias de terror, que uno ve que la madre monte, que la pata sola, que el tunjo de oro, que la llorona, todas esas son de terror. Entonces hoy vamos a también a ver una historia de terror. Entonces por eso quería presentarle a ustedes estos videos, profundizando cada vez más un poco lo que tiene que ver con la clase de cuento, porque existen 5 clases de cuento: fantásticos, de aventura, de terror, policial y de ciencia ficción. ¿Por qué estoy viendo eso? Porque en la próxima clase vamos a estar leyendo 2 historias, una de ciencia ficción y la otra de como unos cuentos de hadas, o sea, de unos cuentos de hadas de un unicornio. Entonces, por eso quería que viéramos hoy un poco más eso que tiene que ver con las clases de cuentos. Ya conocimos la fábula, su estructura, ya la conocemos, la identificamos, cómo se compone, cuáles son sus características. Teniendo en cuenta que el cuento y la fábula tienen características muy similares, tienen semejanzas, pero que también tienen diferencias, que también ya las vimos. Que cuáles son las semejanzas, pues que tiene una estructura que se compone de inicio, nudo y desenlace, teniendo en cuenta que el cuento no tiene enseñanza ni moraleja, la fábula sí. Que tienen personajes que son personas, cosas, animales, tienen semejanza en los lugares, que puede ocurrir en cualquier parte. La otra diferencia es que el cuento suele ser más extenso, mucho más largo, mientras que la fábula viene a ser un poco más corta, más pequeña. Entonces vamos a ver cuentos de terror, vamos a ver cuentos de aventura, cuentos de suspenso, cuentos policial y cuento fantástico. Entonces muy pendientes a las siguientes historias, que son muy bonitas. Yo les voy a poner ahí en cada historia cuál es, de qué es, si es de terror, si es fantástica, si es de aventura, para que las vayamos mirando. ¿Listo? Entonces muy pendientes a las historias de hoy. No vamos a hacer actividades, simplemente es observar todos estos cuentos, todas esas historias, para ir identificando la característica de cada uno. ¿Listo, amores? Entonces nos vemos ahorita en las historias. Mis amores, los videos los voy a mandar por separado, es decir, voy a copiar el link de YouTube y les voy a enviar los cuentos. ¿Por qué los voy a mandar esta vez así? Porque me ha sido totalmente casi imposible subirlos a YouTube. No he podido, o sea, descargarlos y yo hacer el paquete como yo siempre les armo a usted un solo video. Y la verdad no he podido, entonces me toca de esta manera enviarle los videos por separado, pero yo les voy a especificar qué cuento es este, que este es de aventura, que este es fantástico, que este es de terror, de ciencia ficción. Entonces se los voy a mandar por separadito ahí para que ustedes los miren. Es importante que los miren todos, porque
vamos a reconocer las características de cada uno. Hoy también nos vamos a encontrar por Zoom a las 11 de la mañana. Yo en un ratico más les envío la invitación. Necesito que me tengan a la mano la lectura esta, que es El zorro y las uvas, porque vamos a hacer que voy a ponerlos a leer, voy a ver cómo es que estamos leyendo esto, a quién tiene dificultades más en la lectura, un poco más, quiénes no. Entonces necesito que por favor me tengan a la mano esta lectura que ya la trabajamos, que son la zorra y las uvas, porque cada uno de ustedes me va a leer un pequeño fragmentico de esta historia, teniendo en cuenta de que yo voy leyendo y voy corriendo, escuchando a mi compañero, y donde mi compañero termine y yo le diga, bueno, sigue tal, entonces que siga ahí, porque es importante tener control de la lectura, de dónde va la persona, mi otro compañero, para yo continuar. Entonces me tienen esta historia a la mano, y los cuentos se los voy a mandar así por separado, porque la verdad no pude subirlos a YouTube, me quedó supremamente, o sea, no me dejó. Entonces los voy a mandar por separado, pero ahí les especifico de qué se trata cada historia. ¿Listo? Entonces muy pendientes y véanselos todos. Son 5 clases de cuentos, 5 historias maravillosas que tienen características diferentes. Entonces muy pendiente de esas historias.